Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, ya estamos definitivamente en la super recta final del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. Es este fin de semana pasa, el que va a comenzar mañana, y el otro es Sí, el pues otro nos quedan domingo. 10 días. Mira, nos he sacado también la cuenta. 10 días, dice Leslie Briceño, sacó la cuenta. Así Sí, que no, ya estamos no ahí. es tan difícil, estamos a 7 y el 17. Así que Tienes razón. Matemática básica. Es verdad, claro. Bueno, y estamos con John Enríquez, abogado, coordinador del proyecto constitucional de Faro UDD, para tener una conversación en torno a qué es lo que se vota en el plebiscito constitucional. ¿Cómo estás, John? Buenos días, gracias por venir de nuevo a Buena Costumbre. Aquí te saludamos con Leslie Briceño. Hola. Hola Álvaro, hola Leslie, un gusto estar nuevamente con ustedes a 10 días simplemente del plebiscito y esta decisión tan trascendental que todos vamos a tener que tomar. Hola John, bueno, muchas gracias por acompañarnos y lo primero un poco recordar a nuestros auditores y que lo que tiene que ver con este plebiscito del 17 de diciembre. Es una elección más que tenemos en este proceso que ha sido bastante agotador y un poco recordar qué es lo que vamos a votar, un poco también de los requisitos y también como un recordatorio general para partir. A ver, esta es una elección distinta a la que hemos tenido o la que usualmente tenemos en nuestro país, que nosotros escogemos al presidente, escogemos a los parlamentarios, escogemos a los alcaldes y concejales. Aquí lo que nosotros vamos a decir el 17 de diciembre es si la propuesta que trabajó en primer término la Comisión Experta y después el Consejo Constitucional es de nuestro agrado o no. Es decir, vamos a decidir si aquella ley más importante que es la Constitución está de acuerdo con nuestros intereses, con nuestras posiciones, etcétera. Y es una oportunidad que hemos tenido muy poquitas veces en la historia poder referirnos a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución las constituciones suelen ocurrir después de un periodo de crisis política y son resultados donde una posición se impone a la otra. En Chile tenemos constituciones de larga data, la constitución del 33 que duró hasta el 25, la constitución de 1925 que duró hasta 1980 y la vigente que es la de 1980 con muchísimas reformas, el 89, tú recordarás el 2005, Así es. con las reformas del presidente Lagos y después también las que se hicieron el año pasado para rebajar los quórums, que también es un antecedente a tener presente para efectos de tomar la decisión en 2 domingos más. Efectivamente es una elección distinta. Si bien en el último periodo de tiempo hemos tenido ya 3 plebiscitos, el plebiscito de entrada, por si queríamos o no una nueva constitución, el plebiscito del primer proceso de salida y ahora un tercer plebiscito, efectivamente no estamos acostumbrados a la lógica plebiscitaria, tenemos más bien unas elecciones que son de elegir representantes. Y en ese sentido, John, una de las preguntas que te tenía tiene que ver con, ¿por qué es importante que yo vaya a votar? El voto es obligatorio, lógicamente, tengo una sanción si es que no voy a votar, una sanción pecuniaria de dinero, me van a cobrar plata si es que no voy, pero ¿por qué es importante y motivar un poco también a que votemos informados en ese sentido? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se está jugando Chile, dicho de otra forma, en este proceso? Más allá de la sanción que pueda existir por no votar, el voto de este plebiscito de salida es un voto obligatorio, así que todos tenemos el deber, pero también el derecho a manifestar nuestra opinión en el 17 de diciembre. Es súper importante votar y votar informado por 2 razones, creo yo. La primera, por la naturaleza misma que tiene una constitución que lo que hace es fijar no solamente instituciones, sino que fijar también principios. Y esos principios, por el principio de supremacía constitucional, la importancia que tienen es que todas las leyes que vengan después de la Constitución, es decir, las leyes institucionales, eventualmente la ley que regula algún derecho en particular, así como los reglamentos circulares, la potestad reglamentaria en general, tienen que adecuarse, tienen que ser consistentes con lo que señala la Constitución, porque de otro modo quedarían inconstitucionales. Entonces, si hay una ley en la que nosotros tenemos que estar particularmente atentos, más allá de los intereses sectoriales que uno pudiese tener o algunos intereses más particulares, es en la Constitución, porque todo el ordenamiento jurídico tiene que ser compatible con la misma Constitución. Entonces, lo que se juega aquí es de tremenda trascendencia y uno se preguntará
tiene que hacerse ciertas preguntas que son relevantes. Bueno, el Estado Social y Democrático de Derecho, que está en el artículo 1 de la Constitución, ¿eso no compatible con el modelo de sociedad con el que uno cree? La regulación, por ejemplo, del derecho de propiedad, ¿eso no compatible con lo que uno cree que es mejor para efectos de poder desarrollar actividades económicas o para efectos de poder desarrollar una vida plena, en definitiva? Y así hay que ir viendo derecho por derecho, ojalá escoger 3 o 5, donde uno crea que es más importante que otro, y poder leer, después revisar opiniones expertas y poder tomar una decisión lo más informada posible, teniendo también presente el contexto político, porque no estamos votando solamente respecto a un texto jurídico, que tiene desde luego implicancias jurídicas, sino que también estamos votando respecto a consideraciones políticas. ¿Por qué? Porque la Constitución en definitiva no es otra cosa que un pacto social, como se ha dicho millones de veces, que tiene consecuencias políticas, que es importante para la ciudadanía desde ese punto de vista también. Claro, ahí hay un tema que estás planteando que es muy interesante, que tiene que ver que muchas veces en realidad no solo votamos por la pregunta que aparece en la papeleta. Es una discusión que yo muchas veces he tenido con mis conocidos, amigas, amigos, que en general, pensando en el plebiscito del 4 de septiembre, que decía usted aprueba o rechaza, muchos fueron y votaron rechazo no solamente por el texto, sino que por las acciones de la Convención Constituyente, por los escándalos que se dieron entre medio, etcétera. ¿Cómo lograr finalmente, o cómo lograr tratar de que los elementos subjetivos no influyan en el voto? Es una tremenda pregunta, porque al final todas las personas no solamente votamos desde la razón, sino que también tenemos presente aspectos más de índole emocional o variables subjetivas, como respecto a la incertidumbre que hay hoy día en materia política, jurídica, que muchas veces también inhibe la inversión y el desarrollo de proyectos personales, quizás menos sustantivos desde el punto de vista de su impacto macro, pero muy importante para las personas. Entonces, yo creo que yendo al texto, hay que primero ir al texto, pero también hay que tenerlo presente respecto al contexto, y hay que hacer un análisis integral. ¿Cuál es la problemática que yo veo hoy día, independiente de cómo uno vote o cómo uno ha votado los plebiscitos previos? Es que uno se centra en uno o en dos aspectos para tomar la decisión, cuando uno debiera responsablemente tomar una decisión lo más integral posible. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho hasta el cansancio esto también, una constitución siempre va a tener elementos que uno no quiera, o va a tener elementos que uno sí quiera, pero que pueda considerar que están poco desarrollados o desarrollados de forma inconveniente. Entonces uno tiene que ver la propuesta de forma integral y ver si es que cumple con los objetivos que el país requiere, más allá de la mirada particular de uno, y si uno cree que esa carta fundamental, los contenidos de esa carta fundamental van a traer los beneficios que se esperan, en orden, por ejemplo, a mejorar el funcionamiento del sistema político, a modernizar el empleo público, a avanzar en la provisión de derechos de una forma más intensa y más eficiente que lo que se tiene hoy día, entre otras consideraciones propias de una democracia representativa y liberal, que yo creo que es el mejor sistema de gobierno que podemos darnos en estos momentos. Y en ese sentido, John Enríquez, ¿crees tú que es posible que una constitución determine la forma del desarrollo de políticas públicas para abordar el asunto de la seguridad pública, que es lo que se está donde se ha puesto el acento en ¿cómo se llama?, las franjas de propaganda televisiva, el asunto de la seguridad? ¿Es posible que una constitución establezca una diferencia respecto de cómo se hacen políticas públicas para abordar esta problemática? Absolutamente, yo creo que sí. Yo creo que las constituciones, y lo comentaba recién, contienen principios e instituciones. En materia de seguridad, por ejemplo, se establece la creación de la Fiscalía Supraterritorial, y también se establece la creación de un órgano nuevo que es la Defensoría de las Víctimas, que también forma parte de este contexto de inseguridad que vive nuestro país en particular. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente acá? El 18 de diciembre, si es que eventualmente triunfa la opción a favor, no es que vamos a ver una disminución automática de la percepción de inseguridad que hoy día está en niveles históricamente altos en nuestro país, sino que lo que vamos a ver es un mandato bien explícito por parte del constituyente hacia el legislador para que se haga cargo desde el punto de vista legislativo, con acciones concretas en esta materia y también en otras materias
puntuales. Por eso se dice muchas veces que esta propuesta de constitución, lo que la diferencia, por ejemplo, de la propuesta de la Convención Constitucional es que tiene sus énfasis en materia de seguridad, en materia migratoria también, y uno recordará que la propuesta de la Convención Constitucional era más intensa en avanzar hacia una plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante tener presente acá? Es que la Constitución fija las reglas del juego, establece ciertas instituciones, pero después el Congreso Nacional, naturalmente, que va a tener que tomar las decisiones respecto a las atribuciones, a la gobernanza, a qué funciones va a tener cada uno de los órganos involucrados en la prevención, detección y sanción de ilícitos que puedan ser contrarios a la seguridad y que puedan afectarnos. Y ahí desde luego va a ser súper importante, si es que se aprueba, y si no se aprueba también, tener un Congreso que legisle de buena forma desde el punto de vista técnico y que sea consciente también de los incentivos que se generan al establecer cualquier tipo de normas. Hay algunas cosas que también tienen que ver con el proceso, tú algo señalabas, que es lo que pasa el 18 de diciembre. Y hay algunos analistas que han señalado que independiente gane el a favor o el en contra, si bien hay un compromiso político de los partidos de cerrar el proceso constitucional, hay claramente cosas que no están cerradas. De ganar el a favor, bien digo, nos encontramos con que probablemente vaya a tener que realizarse modificaciones al texto que se apruebe, y lo mismo pasa si es que ganara el en contra. Hay que hacer modificaciones también, no para un tercer proceso constitucional, sino más bien para una discusión de los temas de fondo que están todavía pendientes. Pensiones, lo mismo que señalabas recién, el tema de la seguridad. ¿Cómo se ve ese 18 de diciembre, independiente del escenario del que gane? ¿Cómo se ve ese 18 de diciembre? Porque pareciera ser que la incertidumbre va a continuar. No, independiente de que gane el a favor o el en contra, el proceso finalmente no estaría tan cerrado como muchos esperan. Tal cual. A propósito de un seminario al que tuve la suerte de asistir ayer en la Universidad del Desarrollo de la Facultad de Gobierno, la incertidumbre es inherente a las democracias, y uno tiene que aprender a convivir con ello. Es decir, nunca va a haber 100% de certeza jurídica, siempre las democracias son dinámicas y nuestras necesidades también van cambiando. Pero una de las preguntas claves en este proceso constituyente dice en relación, y es una en definitiva, el plebiscito va a ser favorable para la favor o va a ser contrario para la favor, dependiendo de si logra convencer a los indecisos respecto a esta pregunta. ¿Cuál de las dos propuestas o cuál de las dos opciones cierra de mejor manera el proceso constituyente o disminuye la incertidumbre jurídica? Y yo creo, personalmente, puede ser discutible desde luego, que la opción a favor reduce de mejor forma la incertidumbre que la opción en contra. ¿Por qué? Por una razón súper particular, por varias razones, pero por una en particular. Porque la Constitución vigente, ustedes recordarán que el año pasado fue sometida a una reforma bien importante, que lo que estableció fue que los quórum de reforma constitucional se bajaron de 3/5 a 4/7. Y lo que está en las leyes orgánicas constitucionales, que son el corazón de muchas autonomías de instituciones, como por ejemplo el Banco Central o el CERVEL o el Ministerio Público, también se rebajaron como una señal política para mostrar apertura a generar cambios importantes. Y se bajaron a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. La propuesta de constitución, si se aprueba, si es que se quiere cambiar posteriormente en temas sustantivos que puedan generar incertidumbre, por ejemplo, se requiere un quórum superior, que es un quórum de 3/5. Por esa razón yo creo que la opción a favor, en caso de que se apruebe, genera menor incertidumbre o cierra de una mejor forma el proceso constituyente, más allá de que, desde luego, va a haber un periodo de adaptación, un periodo de implementación, donde se van a requerir dos cosas en particular. Una, eventualmente subsanar ciertos errores donde pueda haber un consenso y esas reformas debiesen ser de fácil despacho respecto a la Constitución. Y dos, un periodo de implementación, porque ustedes verán que no solamente son como 215 artículos permanentes, sino que también son más de 50 disposiciones transitorias, donde hay que aprobar nuevas leyes para efectos de implementar la creación de órganos que hoy día no tenemos, como la Defensoría de las Víctimas, el Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas y Sociales, pero también adaptar otra serie de leyes que hoy día existen, pero que hay que adaptar para efectos de implementar la propuesta de constitución
que vamos a votar el 17 de diciembre. Sí, acuérdate, John, que esta idea fue impulsada, la de rebajar los quórum para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, fue impulsada por las personas que después hicieron campaña con el rechazar para reformar. Entonces, curiosamente, ahora se abre esta posibilidad de que si efectivamente se vota en contra de la Constitución, se haga carne esto que se levantó como una bandera de campaña para el rechazo en aquella oportunidad, para el rechazo del rechazar para reformar. Sí, y yo creo que... Sí, sí. Así nomás es. Y también una de las cosas, John, un poco apunta a que algunos juristas y abogados constitucionalistas han señalado un poco que diferencias tan significativas entre la Constitución que nos rige hoy día y el proyecto constitucional del Consejo no existen. Tal vez, obviamente, de forma, en extensión, tenemos un documento mucho más extenso que la Constitución que nos rige hoy día, pero que es finalmente la que ha generado problemas de desigualdad y ha generado algunos problemas estructurales en nuestra sociedad, y que de ganar el a favor, finalmente esos problemas que son el origen para algunos de lo que es el proceso constitucional no están sanados. Entonces la incertidumbre se mantiene, porque claro, hay una certidumbre quizás jurídica, pero una incertidumbre para el mundo social y para las personas, la sociedad civil, que también se mantiene. Entonces también ahí se genera una especie de contradicción, ¿o no? A ver, yo creo que la propuesta del Consejo Constitucional tiene cambios importantes respecto a la Constitución vigente. El primero y el más evidente es que tiene un Estado social y democrático de derecho consagrado de forma expresa, que debiera cambiar la interpretación que hace el Congreso Nacional y también los tribunales de justicia de cómo se proveen los derechos sociales, es más intensa, y además tiene nuevos derechos sociales como el derecho a la vivienda. Y no solo eso, cuando a mí me sorprende mucho cuando dicen que hay un status quo en materia de la propuesta del Consejo Constitucional, y uno rápidamente detecta, y uno podrá estar a favor o en contra de su inclusión, que hay normas que son nuevas en relación a la Constitución vigente: la Defensoría de las Víctimas, la creación de la Agencia Anticorrupción, el Consejo de Evaluación y Políticas Públicas y Sociales, entre otros. También, y yo creo que uno de los méritos que tiene esta propuesta constitucional, y que es muy difícil implementarla a través del Congreso, son los cambios que se proponen en materia de sistema político. Uno siempre se queda con la reducción de la Cámara 155 a 138, pero hay otros cambios que son tremendamente relevantes y yo creo que urgentes de implementar, como el establecimiento del umbral, el redistritaje en la Cámara de Diputados y otras consideraciones. Y respecto a lo segundo, respecto a las consecuencias e implicancias que pudiese tener en el día a día de las personas ya lo tienen lo suficientemente claro, que una constitución no es una varita mágica, como se le suele decir, y que no va a cambiar solamente porque esté escrito algo en un papel la vida del día a día de las personas. Pero lo importante acá es cómo se regula la institucionalidad política, que es la llamada a resolver justamente los problemas sociales. La política tiene que resolverlo, no los tribunales de justicia, idealmente. Y hay que ver ahí si es que esta propuesta contribuye a la gobernabilidad para efectos de que se alcancen acuerdos en el Congreso Nacional y se puedan aprobar las reformas que así se quieran. Y en segundo término, que estas políticas públicas tienen que ser tomadas en consideración también al momento país, a los recursos que pueda tener un país en un momento determinado, y también a las prioridades que pueda existir por parte de la ciudadanía. Y esto, perdón que lo comente, pero yo cuando hago clases de regulación económica en la universidad, siempre digo que algo que los economistas le enseñan desde el día 1 en la universidad, que es que tenemos recursos que son escasos y necesidades que son múltiples y crecientes. Y nosotros, en todo ámbito de la vida, independiente si tenemos más o menos recursos, siempre tenemos que escoger, siempre tenemos un costo de oportunidad, y los países no se ven exentos de esa realidad. Los países tienen que optar, bueno, ¿vamos por condonar el CAE o vamos por el financiamiento, por ejemplo, o el robustecimiento, perfeccionamiento en calidad de la educación primaria? Yo creo que debiesen estar los ojos puestos justamente en la educación primaria y no necesariamente en la gratuidad. ¿Vamos por la construcción de viviendas sociales o vamos por el mejoramiento de la salud? Yo creo que debiese ser un esfuerzo equilibrado entre ambas materias que son igualmente sensibles. Entonces, yo creo que esta propuesta tiene cambios que son relevantes, que a diferencia de la anterior quizás no son refundacionales desde el punto de vista de la estructura de nuestro país. Se mantiene Chile como un Estado unitario, por ejemplo, se mantiene la iniciativa exclusiva del presidente de la República, que da responsabilidad fiscal, pero en último término,
nuevamente va a ser el Congreso Nacional, el presidente de la República, a través de políticas públicas que son los llamados justamente a resolver esas necesidades sociales en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de vivienda, etc. Así que quien diga que una constitución puede permitir, por ejemplo, el día de mañana, solamente por el hecho de reformarse la constitución, aumentar las pensiones de 300.000 pesos promedio a 600.000 pesos promedio, lisa y llanamente o está mintiendo o está utilizando una mala técnica desde el punto de vista jurídico, porque esas soluciones se tienen que dar en el Congreso Nacional a través de políticas públicas y no a nivel constitucional. John Enríquez, vamos a ver qué pasa el domingo subsiguiente, el día de la votación. John Enríquez, abogado, coordinador del proyecto constitucional de Faro de la UDD. Gracias por estar de nuevo aquí en Buena Costumbre. Que tengas un estupendo fin de semana. Gracias a ti, Álvaro, gracias a ti, Leslie, que tengan también un muy, muy buen fin de semana y ánimo con esta información. Ok. Muchas gracias. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.